Ahora sí, buenos días, buenos días. Este Zoom está medio simpático, pero bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, porque pues tú eres el que mueve nuestro corazón para que esta mañana podamos estar aquí escuchando tu voz. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón, ábrelo, Dios, para que podamos entender el mensaje del día de hoy, Señor. Y pues te damos gracias también por este lugar, Señor, y por el medio del Zoom que nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana pues quiero compartirte algo que a veces nos ponemos a pensar y lo he visto en la Biblia, en el que cuántas veces se repetía la parte del santo, que si cuando hablamos de santo, 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 y vemos que en toda la Biblia, Dios nos lleva siempre a eso, a alabarlo de esa manera, porque a veces pensamos que alabar a Dios es el estar poniendo otras palabras en nuestra boca, que la verdad, pues simplemente Él es santo. ¿Por qué? Porque está santificado y porque realmente en Él no hay mancha. Así que lo importante aquí para poder entender este estudio es darnos cuenta de que Dios es amor, pero como tal, los ángeles no cantaban, aunque Dios es amor. Amoroso, amoroso, amoroso no lo podían decir. Así que Dios es omnisciente, pero los huestes celestiales tampoco no podían decir omnisciente, omnisciente, omnisciente. Simplemente cuando los ángeles se ponían a su alrededor, lo único que decían era santo, santo, santo. Que decir, aunque Él era poderoso, ¿sí? Realmente todas las huestes celestiales lo que hacían siempre alrededor de Jesús, de Dios mismo, es diciéndole santo. Esa es la manera en que se expresaban los ángeles para realmente mostrarnos quién es Dios, ¿no? Y que de alguna manera podamos entender que si la Biblia lo menciona con una gran frecuencia, es para hacernos ver claramente que no tiene nada que ver con la naturaleza humana, no tiene nada que ver como el hombre, como dice, cree que es el hombre, sino simplemente Dios es un hombre que realmente Él es santificado y en Él no hay pecado. En Él podríamos decir que no existe la mancha. Así que cuando realmente Dios llama santo con mayor frecuencia en la Biblia, constantemente se refiere al Santo de Israel o al Dios Santo. Esa es la manera en que lo podemos estar exponiendo o la manera en que lo podemos estar leyendo en la palabra de Dios. Así que entonces, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios es santo? Significa dos cosas distintas. En primer lugar, la santidad de Dios en su distinción. ¿Quién es Él? Y no la usamos exactamente como la palabra correcta, sino que la Biblia dice que Dios está separado absolutamente de todos, que es decir, realmente no existe una relación ahorita entre uno y Dios. Por eso Dios trajo a un mediador que se llama Jesucristo. ¿Quién es el único que se puede presentar delante de Jesucristo, delante de Dios? Es Jesucristo. Porque la gente cuando comenta y dice es que creo en Dios, el creer en Dios no significa que tengas una relación con Él, ¿sí? La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? Y la única manera en que Dios nos puede escuchar es a través de quién, a través de su Hijo. Por eso Dios lo mandó. Así que si vemos la Biblia, dice en Oseas 11:9, dice, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y en varios pasajes de la Biblia leemos frases que comienzan, yo soy Dios y no hombre, ¿sí? Y otra vez lo verán, cuando realmente Dios se presenta delante de Moisés en el desierto, cuando Moisés estaba en el desierto y viene la zarza, y en ese momento Moisés se acerca a esa zarza que está consumiéndose, bueno, que está en fuego, pero no se está consumiendo, y eso le llamó mucho la atención. Y en el momento en que Dios le da una orden a Moisés para decirle lo que tiene que hacer con el pueblo en el pueblo de Israel que estaba en Egipto, en ese momento Moisés le decía a Dios, oye, me van a preguntar tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? No. ¿Quién les digo que eres? Y simplemente Dios le dijo, diles yo soy. Por eso esa palabra de yo soy, cuando la leemos en el Nuevo Testamento y cuando se presentaba Jesucristo delante de los fariseos o delante del Sanedrín, o las mismas personas le preguntaban, ¿quién eres?
La respuesta de Jesús era, yo soy. Es decir, qué impresionante al escuchar esas palabras, ¿sí? Haciéndonos ver claramente que Él era Dios mismo hecho hombre. Así que la Escritura nos enseña que debemos ver a Dios no como un miembro más de la familia humana, que eso es muy importante, sino que Él es distinto y está separado de nosotros. Él es el único ser en el vasto universo que fue creado, es decir, no fue creado, Él realmente, Él es Dios, porque a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿y quién lo creó? No, Él es Dios, ¿correcto? Entonces lo más importante es entender lo que Dios nos está haciendo ver a través de su palabra. Él es el creador, se encuentra separado y por encima de toda su creación. Así que Él es eternamente único, único. ¿Por qué? Porque no existe nadie que sea como Él. Eso es lo más maravilloso. Así que no hay nadie que pueda compararse a Él ante cualquier cosa. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Él siempre ha sido y siempre será. Por eso dice la palabra también que Él no cambia. La actitud la actitud de Dios es la misma hoy, mañana y siempre. Que si su actitud no cambia, la actitud del ser humano cambia. La actitud de Dios no. Así que nunca ha habido un tiempo en que dejara de ser, ni tampoco lo habrá, que eso es lo más importante. Él es distinto y Él es el único en la historia. Él es el Dios santo, que ese es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere, o Dios, o lo ponerlo muy pequeño, mi Diosito, no, ni es muy pequeño, ¿sí me explicó? Porque es un Dios grande y es Dios el que creó todo el universo y nos creó a nosotros. Así que la santidad de Dios es su pureza absoluta, absoluta. La santidad de Dios nos transmite la idea absoluta de qué, de su pureza. Y cuando leemos los evangelios, o cuando leemos, mejor dicho, las cartas que dejaron los apóstoles, una de ellos fue Juan. Y cuando lees primera de Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, eso es lo más hermoso. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Así que al examinar la santidad de Dios, si le preguntan, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios es santo? La pregunta es, ¿qué responderías? ¿Qué dirías? Puedes responder de dos maneras, que es único, diferente a cualquier criatura. Es único. De Él se origina la vida, porque Él fue el que nos creó. Él nos dio la vida. Y además, te voy a decir una cosa, es absolutamente perfecto. Él es Dios. No tiene una sola mancha de pecado en su persona. Ni la tendrá jamás. ¿Por qué razón? Por la misma razón, porque Él es santo. Por eso no puede tener pecado, por eso no hay mancha. Que si a veces la gente piensa que Dios piensa mal. No, espérame, si Dios tuviera un mal pensamiento estaría pecando. ¿Sí? La Biblia dice que Dios no tiene malos pensamientos. Los pensamientos de Dios son siempre para bien, dice la palabra. Que si mis pensamientos no son tus pensamientos, dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque Él nunca va a pensar mal. Nosotros pensamos mal. Así que en la Biblia hubo personas que tuvieron un encuentro con este Dios, ¿sí? Y experimentaron realmente su santidad. Y supongo que sería algo bueno para nosotros simplemente preguntarnos, ¿qué haríamos si Dios si hiciera visible esta misma mañana, hoy, en esta habitación? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿No? Entonces el punto es para darnos cuenta de quién es Él. Así que si nos encontramos cara a cara con la santidad de Dios, la Biblia está llena de reyes, de mendigos, de profetas, de prostitutas, de guerreros, de débiles, de comerciantes, de ladrones. Que si Dios nos habla de todas esas personas, ¿correcto? Pero cuando se encontraron con Dios, su reacción fue casi asombrosamente idéntica a su forma. Temblaron. Eso es lo que hicieron. Se acobardaron. Algunos se enmudecieron. ¿Por qué razón? Porque nunca se imaginaron que estuviera realmente delante de ellos. Así que los que hablaron y expresaron profundamente desesperación, ¿sí? Recuerda a Zacarías, cuando realmente el ángel de Dios se presenta delante de Zacarías y le dice, vas a tener un hijo. ¿Y sabes qué sucedió? No creyó. Este hombre que tenía que prepararse durante un año para poder presentarse en el lugar santísimo, porque no cualquier persona lo podía hacer, porque si entraba con pecado, moría en ese momento. Entonces tenía que estar limpio
Entonces imagínate que se presenta el ángel de Dios y le dice que va a tener un hijo, porque había orado por un hijo, ¿sí? Y en ese momento le da la respuesta. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios algo, que haga algo, ¿sí? Y cuando te dice que lo va a hacer, tú no lo crees? O cuando viene ese milagro, tú no lo crees. Si estás pidiendo por algo y Dios está respondiendo por lo que le estás pidiendo, Él sabrá cuándo responder. Porque a veces queremos que Dios responda a nuestra manera o en nuestro tiempo. No, es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Así que realmente vamos a ver personas en la Biblia que se encontraron con la santidad de Dios. Y hablemos primeramente de quién, de Moisés. Ahora sí que Moisés fue este hombre que Dios usó. ¿Para qué? Para poder liberar al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Vivían en una ¿qué? En una esclavitud. Vivían en una esclavitud. Y fíjate qué increíble. Dios los va y los libera de la esclavitud del pecado, la esclavitud en la cual se encontraban. Ahora Dios se acerca a tu vida, ¿sí? Para sacarte de Egipto, para sacarte de esa esclavitud en la que tú estás viviendo. Y tú dirás, yo no soy esclavo de nadie. Perdóname, eres esclavo de tu pecado. Porque tu pecado te controla, porque tu pecado te domina. Entonces, somos esclavos del pecado. Así que Dios, cuando se atraviesa en nuestras vidas, viene a qué? A liberarnos del pecado que está en nosotros. En ese momento, cuando hablamos de Moisés, vemos en Éxodo, en el libro de Éxodo, no lo hagan, simplemente lo voy a compartir, 33, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¡Wow! Fíjate qué manera en el momento de presentarse Dios delante de Moisés, no verás mi rostro, pero vas a ver mis espaldas. En ese momento te das cuenta, cuando Moisés tiene ese suceso, pues es impactante lo que él está viendo, ¿sí? Recuerda que cuando Dios le está diciendo a Moisés que tiene que hacer algo, ¿sí? Ahora sí, como dicen, tengo un trabajo para ti. Y lo primero que hizo Moisés fue, Señor, soy tartamudo. Como diciendo, oye, ¿quién dio la voz? ¿Tú crees que aún siendo tartamudo no puedo usar tu vida? ¿Cuántas veces nos queremos justificar con Dios y decirle que no podemos hacer algo? Oye, si Dios te creó, ¿sí? Y tienes todos los dones que Dios te ha dado, ¿quién eres tú para decir que no puedes hacerlo? Así que de manera misteriosa a Moisés no le fue permitido ver el rostro de Dios. Él solo vislumbró la parte posterior de la gloria de Dios. Pero las escrituras nos relatan lo que sucedió. Y cuando él descendió del monte Sinaí y se reunió nuevamente con sus seguidores, ¿sí? Tú imagínate lo que sucede, lo vemos en Éxodo 34, que dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él, nada más al ver su rostro. Su rostro estaba iluminado, ¿por qué? Por una luz sagrada. Así que por la luz de Dios. Y fue necesario cubrirse con un velo cada vez que hablaba con los demás. ¿Sabes por qué razón? Los enfrentaba. Era como si Dios estuviera hablando y ¿qué pasa cuando tú lees la palabra de Dios? Tú la abres y muchas veces nos enfrenta. Y no queremos seguir leyendo o no queremos seguir escuchando. Pero si Dios nos dejó su palabra es para poder entender cómo está nuestra situación delante de Él. Recuerda que cuando tú lees, Dios te está hablando a ti, no le está hablando a tu prójimo, te está hablando a ti. Entonces no trates de estar queriendo señalar a alguien, ¿sí? En el momento de estar leyendo y decir, esto se lo está diciendo a mi esposo, o tal vez a mi hijo, a mi hija, o a mi prójimo. No es así, te está hablando a ti. Cuando vemos realmente cómo se comportó el pueblo de Israel y tú dices, oye, no puede ser que haya hecho eso, Dios te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque somos igual. Somos iguales.
Así que su semblante resplandecía la gloria y la santidad de Dios. Así le ocurrió a Moisés. Y luego tenemos otro hombre maravilloso. No sé si has leído el libro de Job. El libro de Job, la verdad, es un libro maravilloso. Así que realmente era un hombre justo, porque era un hombre justo, dice la palabra, el más próspero de su generación, ¿sí? Y muchos, creo que muchos conocen su historia. Muchos conocemos la historia de Job. Así que en cuestión de días, fíjate, Job perdió todo su dinero y su salud. Y sus hijos le fueron arrebatados en una serie devastadora de ataques satánicos. ¿Por qué razón? Porque Dios le permitió a Satanás, ¿sí? Le permitió, le dio, ahora sí que le dio permiso a que hiciera lo que hizo. Pero si algo conocía a Dios era el corazón de Job. Y sabía perfectamente que Job no iba a blasfemar. Lo que Satanás buscaba es que este hombre blasfemara, ¿sí? Pero no fue así. Este hombre fue recto delante de los ojos de Dios. Así que siempre le digo a la gente, al referirme a Job, si estás teniendo un mal día, no. Si tienes algún problema, lee los primeros capítulos de Job para que te puedas sentir bien, para que te des cuenta de que tus problemas no tienen nada que ver con lo que le sucedió a Job. Así que de inmediato, eso te va a hacer sentirte mejor. ¿Sí? Va a decir, no, para mí no es nada. Lo que yo estoy pasando absolutamente no es nada de lo que padeció él. Cuando vemos en el capítulo 38 de Job, Dios se aparece a Job y se le revela. ¿Por qué razón? Porque en ese momento había unos amigos de Job, y te voy a decir que esos amigos eran creyentes. A veces pensamos que los amigos creyentes nos pueden dar buenos consejos. No siempre, ¿eh? Dependiendo qué tipo de amigos sean. También dependiendo qué tipo de relación tengan con Cristo. Porque no por el hecho de ser cristiano, porque realmente la gente piensa, es que es cristiano, y tú crees que por el hecho de ser cristiano va a tener una buena actitud o te va a dar un buen consejo. No, no es así. Los mismos amigos de Job no le dieron buenos consejos a Job. Es más, lo empezaron a acusar, ¿sí? De que él había pecado, de que él había hecho algo malo delante de los ojos de Dios y por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. No es así. Dios lleva a Job a un recorrido científico, mostrándole las maravillas de la geología, la meteorología, la oceanografía y la astronomía, y ante la suprema grandeza de la santidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque le hizo ver quién era él. En ese momento Job estaba impresionado cuando estaba escuchando la voz de Dios y le estaba diciendo todo eso. Y él respondió a su visión de la santidad de Dios en el capítulo 40 y dice, he aquí que yo soy vil. Claro. Dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No tengo nada que decir. Y a veces queremos acusar a Dios. A veces queremos, ahora sí que poner en un juicio a Dios. No tenemos por qué responder. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Job. Pon la mano sobre tu boca. Y luego dice, yo conozco que tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todos nuestros pensamientos están en Él. Él sabe lo que estás pensando. Recuerda a Jesucristo cuando estaba en la tierra. Los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, los mismos religiosos, lo que estaban pensando sin decirlo, Jesús estaba leyendo sus pensamientos. Así que Dios lee tus pensamientos. La pregunta es, ¿y cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos son pensamientos de bien o pensamientos de mal? Así que yo conozco que tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Fíjate la manera en que Job se expresa en esa situación. ¿Sabes qué? Desde el momento en que tú abres la palabra de Dios, es como estar viendo a Dios, es como estar escuchando. Es más, no es como, estás escuchando su voz. No lo estás viendo, pero es como si estuviera en tu presencia. Así que cuando experimentamos la santidad de Dios, esto es lo que siempre deberíamos hacer, ponernos la mano sobre la boca. No tienes por qué decir absolutamente nada. Si está pasando algo en tu vida, Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe perfectamente lo que tienes. Sabe cuál es tu situación. No tienes por qué quejarte. Es más, si hay algo que está pasando en tu vida, tú tienes que decirle a Dios, gracias, porque me has de querer mostrar algo en el cual estoy mal.
Y muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas para mostrarnos algo. Y lo único que tienes que hacer es ponerte las manos sobre la boca, para no decir ninguna tontería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estamos diciendo puras tonterías. Probablemente el encuentro más famoso con la santidad de Dios le sucedió a quién? A Isaías. Cuando veo Isaías y el libro de Isaías, mira, es uno de los libros que sí, me encantan todos. Te digo una cosa, leo Daniel y me fascina, leo Isaías, me encanta, leo Apocalipsis, me fascina. Pero te digo una cosa, hoy me doy cuenta de cómo Dios nos ha dejado ver a través de su palabra todos los acontecimientos que están pasando. Y si hoy más me encanta Daniel, Isaías y Apocalipsis, es porque veo cómo Dios está contándonos la historia de lo que sucedió, pero no nomás de lo que sucedió, sino también de lo que va a suceder. Qué maravilloso es que a sus hijos, a los que hemos creído, ¿sí? Realmente Dios no nos va a ocultar absolutamente nada de lo que está pasando. Recuerda que cuando Dios trajo un juicio a Sodoma y Gomorra, se presentó delante de Abraham y se lo dijo. Sodoma y Gomorra han pecado. Su pecado rebasó los límites. Solamente conocemos cuáles son los límites de Dios. Pero imagínate cómo vivía Sodoma y Gomorra. Ahora escucho a gente que dice que estamos viviendo como Sodoma y Gomorra. Imagínate qué fuerte. Si estuviéramos viviendo el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios nos va a aniquilar. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? Se presentó delante de Abraham y le dijo lo que iba a ser, el juicio que iba a venir. Hoy Dios nos muestra claramente que va a venir un juicio y la gente no lo cree, ¿sabes? La gente no cree que va a venir un juicio. ¿Por qué? Porque toda la gente dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es un juez justo. Y no le gusta, no, le desagrada a la gente que peca, le desagrada el pecado. Ama al pecador, pero le desagrada el pecado, no le agrada el pecado. Así que cuando este hombre, que era un hombre que realmente se presenta delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón fiel, dice Isaías que en el año en que murió el rey Usías, recordemos que el rey Usías al principio fue un hombre que realmente obedeció a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dios lo prosperó. ¿Y qué pasó? Su orgullo hizo que hiciera malas cosas, cosas equivocadas. Su orgullo hizo que se presentara delante del templo y quería hacer un sacrificio, ¿sí? En el lugar donde los sacerdotes eran los únicos que lo podían hacer. Y por su orgullo él no quiso escuchar. Y la Biblia dice claramente que por su orgullo, en el momento en que hizo eso, tuvo lepra. Los sacerdotes y los levitas empezaron a gritar y a hacerse a un lado al ver lo que estaba pasando con el rey. Claro, ¿por qué razón? Porque su orgullo lo llevó a hacer algo que no debería de hacer. Aunque fue un hombre que al principio obedeció a Dios, pero su orgullo hizo que hiciera las cosas a su manera. Y muchas veces pasa con los cristianos, ¿sabes? Ve la vida de Saúl. Siendo rey, su orgullo lo llevó a acabar mal, tanto a él como a su familia. Así que cuando vemos Isaías, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Que decir, cuando se presenta Isaías delante del templo, se presentó con un corazón humilde, un corazón humillado. Sabía quién era Dios, sabía quién era Él. Y en ese momento, ¿qué hace Dios? Lo toma. ¿Para qué? Para usar su vida. Dice, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Eso es lo que él estaba escuchando. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Claro, aún siendo un hombre justo y humilde de corazón, sabiendo quién era Dios, al momento de ver esa escena, en el momento en que Dios le hace ver esa visión, él dijo, estoy muerto, estoy muerto.
Que se me estoy presentando, así que se está presentando delante de mí Dios. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, para que no seas consumado por Dios, para que no seas muerto por Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando le entregaste tu vida a Cristo y Cristo te preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Le has dicho que a ti? ¿Le has dicho que use tu vida para poder compartir las buenas nuevas? ¿Realmente le has creído? Porque el que no comparte la palabra de Dios es que no le está creyendo a Dios. Y si tú no eres como este hombre Isaías, que realmente se inclinó delante de los ojos de Dios y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Envíame a mí. ¿Por qué razón? Hay mucha gente que todavía no cree en el Evangelio, ¿sabes? Hay mucha gente que se está perdiendo. Cuando Pedro le dice a Jesús: ¿cuántos se salvan, Señor? Jesús le contestó: pocos. Él se impresionó. Él nunca se imaginó esa respuesta. Le daba temor decir: ¿y cuántos se pierden? Y Jesús le dijo: muchos. Muchos son los que se pierden, pocos son los que se salvan. Pero la pregunta es, dice la palabra de Dios, que ahora realmente es el momento de cosechar lo que se ha sembrado. Durante años se ha sembrado la palabra de Dios, ¿sabes? Y mucha gente ha escuchado la palabra de Dios, aunque mucha gente no ha creído en la palabra de Dios, pero ya sembraron. Ahora creo que es el tiempo de cosechar. Es el tiempo que Dios tiene que usarnos para poder cosechar. Porque va a haber gente que ya escuchó el Evangelio, pero tal vez lo rechazó hace tiempo. Así que Isaías fue al templo para lamentar la pérdida de su rey. Y le fue concedida una visión del rey celestial. Pero cuando Isaías estaba en el templo contemplando al Señor exaltado, los ángeles clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Eso es lo que hacían los ángeles. Estaban realmente poniendo a Dios como ese santo. Llena está toda la tierra de tu gloria. ¿Qué sucedió cuando Jesús nació? Bajaron, dice la Biblia, los ángeles, los querafines, y empezaron a cantar. Eso es lo que hicieron. Y luego, junto con Job, Moisés y Isaías, estaba un Pablo. ¿Recuerdan a Pablo? Este hombre orgulloso porque realmente creía en su religión. ¿Cuántas personas son orgullosas y dicen que son católicos o lo que tú quieras? Lo que sea. Mucha gente puede estar defendiendo su religión y ni la conoce para acabar pronto. Es más, ni cumplen con ella. ¿Sí? Pero eso sí, quieren ser celosos de lo que dicen que han escuchado. Y no tiene nada que ver con Dios. Pablo era un hombre celoso del Sanedrín, era un hombre celoso de la ley. Si hay alguien que conocía la ley, era Pablo. Si hay alguien que quería cumplir la ley, era él. Si hay alguien que quería obedecer a Dios, era él. Si había un fanático, ahora sí podríamos llamarlo fanático de la ley, era Pablo. Y era celoso de la ley, dice la palabra de Dios. Pero ¿recuerdan lo que pasó con Pablo en Damasco? Sí. En ese momento el libro de los Hechos nos cuenta la historia. De repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Por qué razón? ¿Iba a Damasco a quién? Persiguiendo a los cristianos. No creían. Él no creía que ellos realmente, que Jesucristo era el Mesías. Y cuando vio que mucha gente se convertía, que mucha gente le creía y daba su vida por Cristo, ¿qué hizo Pablo? No puede venir a un falso profeta o un falso Mesías a tratar de decir o engañarnos. Y Pablo, celoso de la ley, ¿qué hizo?
empezó a perseguir a los creyentes. Es más, autorizó la muerte de Esteban. Y no dudo que de muchos creyentes. Los metió a la cárcel, los lastimó, los atemorizó. Y dice que de repente me rodeó mucha luz del cielo, más brillante que el sol de mediodía. Eso lo derribó al suelo. Y cuando experimentó la santidad de Dios, quedó ciego, como si sus ojos hubieran sido quemados por el brillo infinito del Salvador en su trono. Sus ojos espirituales y físicos se abrieron y su vida fue transformada. ¿Por qué quedó ciego? Para hacerle ver Dios que estaba mal. ¿Y sabes qué pasa con los religiosos? Está ciego. ¿Por qué razón? Porque no quieren ver. Nada más quieren ver lo que ellos quieren ver, pero no quieren ver lo que realmente Dios quiere que vean. Así que sus ojos espirituales y físicos se abrieron y su vida fue transformada a través de esa experiencia. Mira, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, si le entregaste tu vida a Cristo, tu vida tenía que haber sido transformada al día siguiente. Eso que dice que la gente que poco a poco y que vamos a ver y que si más o menos, perdóname, tu vida tuvo que haber sido transformada al día siguiente. Porque eso es lo que hace Dios. Viene a transformar las vidas de cada uno de nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y cuando le estamos creyendo a Él. A través de esa experiencia, Saulo de Tarso se convirtió en ¿quién? El apóstol Pablo. Ese apóstol que fue a predicarle a todos los gentiles, que aún los mismos judíos creyentes le estaban diciendo que no. Pero él obedeció a Dios. Y por último tenemos a ¿quién? A Juan el apóstol. El más pequeño de todos los apóstoles. El que cuando iba caminando Jesús después de la resurrección con Pedro y iba atrás Juan, en ese momento Pedro le dice, ¿y este qué? Así como que preocupándose por Juan, preocúpate por ti en vez de estar preocupándote por tu semejante, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Tú ven y sígueme. Deja de estar preocupándote de las personas que realmente creen o no creen. Deja de estar preocupando o estar pensando, oye, ¿y realmente ellos van a querer? ¿A ti qué? Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, tú sigue a Cristo. Tú obedécelo a Él. Pero no estés pensando de que la otra persona, a ver si la otra persona obedece para poder obedecer. Y tenemos a Juan el apóstol, el primer capítulo de Apocalipsis, fíjate lo que dice. Cuando Juan alzó su vista al cielo, vio al Señor sentado en su trono. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Su voz como un estruendo de muchas aguas. Y su rostro resplandecía como el sol en toda su plenitud. De su boca salía una aguda espada de doble filo. Eso es lo que estaba viendo Juan. Y luego, más adelante, en el versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa fue la expresión de Juan. El encuentro con la santidad de Dios. Si hubiéramos experimentado como uno de esos 5 hombres, ¿haríamos lo mismo? ¿No es así? ¿Nos llevaríamos la mano a la boca? ¿Nos postraríamos y diríamos, ay de mí que estoy muerto? Cuando ve la santidad de Dios, el impacto es increíble sobre uno. Y sí lo sabemos. ¿Por qué razón? Por lo que ha hecho en tu vida. Quizás por eso somos un poco tímidos, ¿no? Incluso para explorar este tema. Te hago una pregunta. ¿Cómo me impacta hoy la santidad de Dios? ¿Cómo te impacta? ¿Es esto solo algo que necesito tener en el disco duro de mi mente para así? Y si me preguntan al respecto, ¿puedo darle una respuesta? No es para que lo tengas en tu mente. Es para que lo tengas en tu corazón. Es mucho más que eso, ¿sabes? Estás hablando de Dios Santo. Y veamos si pudo ayudarles a entender algo mejor de lo que estamos viendo. ¿Qué conclusiones podemos sacar cuando sabemos de qué se trata la santidad de Dios?
¿Qué conclusiones vamos a sacar? Bueno, hablaremos primero de la asociación. Cuando comprendemos cuán santo es Dios, podemos mirarnos bajo la luz de la santidad, el estándar de total moralidad. ¿Es la santidad absoluta y perfecta de Dios? ¿Cómo estás delante de Él? Y cualquier cosa que no cumpla con eso, nunca podrá estar a la altura para tener la comunión con Dios. Nunca. Cuando nos presentamos delante de Él, ¿realmente le pedimos a Dios que nos perdone? ¿O simplemente estamos cayendo como una estructura religiosa de estar queriendo cumplir con Él? Voy a cumplir orando, voy a cumplir leyendo, voy a cumplir yendo a mi estudio o a mi plática. No, no es así. Cuando te levantaste en la mañana, oraste y le dijiste a Dios, habla a mi corazón. ¿Cuál fue tu oración? ¿Qué fue lo que le pediste a Dios? Nunca seríamos lo suficientemente santos. Tuvimos que tomar prestada nuestra santidad. ¿A través de quién? A través del Hijo de Dios. A través de Jesucristo. La desconexión cósmica que existe entre Dios y el ser humano solo puede ser comprendida a través de quién? De la apreciación de lo que hizo Dios hace 2000 años y de lo que hablé el domingo pasado, la cruz. La cruz de Dios. ¿Comprendes la cruz como el cuadro de santidad de Dios? Un sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo para que tú no seas sacrificado. Aunque nunca entendamos del todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque a veces, te voy a decir una cosa, a veces no lo entendemos. No entendemos cómo Dios haya puesto a su Hijo en ese lugar. Podríamos apreciarlo más cuando comprendemos la santidad de Dios. Cristo, el Hijo primogénito, vino sin pecado al mundo. Vivió durante 33 años en esta tierra. Y la Biblia dice que no pecó. Ni con el pensamiento, ¿sabes? Si hubiera pecado, no nos pudiera haber salvado. Vivió una vida perfecta. La Biblia dice claramente que vivió una vida sin mancha. Su vida reflejó la santidad del cielo y cuando llegó a la cruz se presentó como el Cordero Inmaculado de Dios. Esa es la manera que lo presentó Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No como el Mesías, sino como ese Cordero que tenía que pagar. Él jamás había pecado de ninguna manera posible. Y fue a la cruz y murió y cargó sobre sí ese día todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado del mundo. Eso es lo que hizo. Entregó su vida para que la pena del pecado pudiera ser pagada de forma definitiva y final. Él fue el único que pudo haber hecho eso, ¿sabes? Nadie lo pudo haber hecho. Nadie lo puede hacer. Porque fue la única persona sin pecado que jamás haya existido en toda la historia. ¿Lo crees? Y la Biblia dice que cuando Dios Padre contempló desde lo alto a su Hijo, quien pendía allí entre dos ladrones, llevando sobre sí el pecado de la humanidad, la Biblia dice que Dios Padre le dio la espalda. Le dio la espalda. Por eso Jesús clamaba en la cruz y decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? No pudo soportar ver la iniquidad podrida de la humanidad. No lo pudo soportar. ¿Reflejada en quién? En alguien el que amaba, en su Hijo. Ahora escucha lo que pronunció Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que hizo, esas fueron sus palabras. Si Dios hubiera podido responder a eso, habría dicho, mi santidad es tan inmensa, mis estándares son tan elevados, que no puedo mirar a mi propio Hijo sabiendo que Jesús no tenía pegado al pecado alguno. Fíjate qué fuerte. Pero cargaba con el pecado del mundo. Y ahora el hombre cree que puede salvarse por sus obras, por lo que él hace. Entonces, ¿dónde quedaría Cristo? No es de esa manera. No hay gente buena, ¿sabes? La Biblia dice que no hay un hombre justo en la tierra, ni aun uno.
No veas a la gente como buena porque no tiene nada de buena, porque todos hemos pecado. Mi propia justicia y mi santidad exigen que yo aparte la mirada. La cruz de Jesucristo es el mejor cuadro de la santidad de Dios que jamás verán. Y por eso Dios nos la recuerda cada año, ¿sabes? Pero el hombre no medita en eso. Ya se olvidan. Ponen la Pascua con conejitos pensando que es la manera de poder engañar, sobre todo a los niños, pensando de que ese es el significado. No tiene nada que ver con eso. La Pascua significa el paso de Dios. Dios trajo un juicio a Egipto y la Biblia dice que murieron todos los primogénitos. Eso es la Pascua. En ese preciso instante, cuando Jesús pagó la pena por todos nuestros pecados, algo maravilloso ocurrió. Cuando Él descendió de la cruz, tomó su santidad y la entretejió, formando con ella un ropaje. ¿Entre quién y quién? Entre Él y nosotros. Es la única manera para que Dios te pueda escuchar. La gente le clama a Dios. ¿Tú crees que Dios los escucha? No, no los escucha. Porque la única manera para que Dios escuche es a través de su Hijo. Él es el mediador. Y la Biblia lo dice claramente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Se llama Jesucristo. Ningún santo, ninguna imagen que tú quieras poner en tu mente o en tu corazón. Es solo un hombre. Se llama Jesucristo. Y Él ofrece este manto de santidad a cualquiera que cree en Él. Es creer en Él y lo acepte como su salvador personal. Así que si eres cristiano, camina por la vida llevando puesta la santidad de Jesús. Eso es lo que estás llevando puesto. Cuando Dios el Padre nos mira, a pesar de que somos pecadores, Él no nos ve tal como somos. Si nos viera tal como somos, seríamos juzgados. Él ve la vestidura que llevamos puesta y la santidad del bendito Salvador, quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Esa es la manera en que Dios nos ve. Venimos en oración y la pregunta es, ¿y cómo oramos? ¿Cómo oras? ¿Cómo le pides a Dios? ¿Realmente le estás pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente estás firmando el cheque? Es como darte una chequera en blanco y ponerte la cantidad y decirte que vayas al banco a cobrar. Si no tiene una firma, nadie te la va a pagar. Así que es la única entrada a la santa presencia de Dios. ¿No hay otra manera? No hay otra manera. No hay otra manera. Para poder estar en la presencia de Dios. Y recuerda que todo ocurrió en el Calvario. Y entonces, por asociación, nos vemos bajo la luz de la santidad de Dios y también la apreciación de entender la cruz. ¿Entiendes la cruz? ¿Realmente la has entendido? ¿Entiendes el propósito de Dios para con cada uno de nosotros? ¿Entiendes cuál es el propósito de Dios? ¿Sabes por qué sigues aquí? No sigues aquí para tratar de hacer algo en esta tierra, porque no vas a hacer absolutamente nada, ¿sabes? Y lo que hagas, no te lo vas a llevar. Sigues aquí porque Dios quiere usar tu vida para que la gente le conozca. Porque si no fuera de esa manera, diría Dios, pues vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Tú quieres estar en este mundo? Yo no, ¿eh? Yo estoy buscando, ya estoy bajado, ya estoy, ahora sí como en el camión en la época de mi abuelito, ¿no? Que le jalabas el cordón al chofer porque ya esquina bajan, ¿no? Yo ya me quisiera bajar de este mundo. Es una locura lo que estamos viviendo. Pero si Dios te ha dado la oportunidad de poder seguir en esta tierra, es para que hables de su palabra. Ya pídele a Dios que te avive, ¿sabes? No es el hecho de decirle a Dios que avive a la iglesia, no, pídele a Dios que te avive a ti. Pídele a Dios que te dé el carácter de Cristo para poder compartir su palabra y deja de estar justificándote. ¿Por qué? Porque nos encanta estar justificándonos, ¿sí? De que porque una persona ya no escuchó, ya nadie escuchó. La Biblia dice claramente que nosotros debemos hablar, escuchen, no dejen de escuchar. Y hoy más que nunca lo podemos hacer por todo lo que estamos viviendo.
Así que tenemos que cultivar la santidad en nuestra vida, sino que realmente Dios nos está llamando a ser santos, estamos separados de Él. O así que estamos apartados para Él. Eso significa la palabra santo. Así que también Dios quiere que ustedes sean santos, pero no nomás en la manera en que le entregaron su vida, sino en la manera de vivir su vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? El propósito de Dios para nosotros es que cultivemos la santidad de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Primera de Pedro decía, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que Pedro decía. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y un día, tanto usted y yo, creyentes en Cristo, podremos llegar a ser tan santos como Dios. Y lo dice el Primera de Juan, fíjate cómo lo expresa. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esas fueron las palabras del apóstol Juan. Un día, pronto, Dios nos va a tocar, ¿sabes? Te va a tocar a ti y me va a tocar a mí. Porque el día en que estemos en su presencia, todo pecado va a desaparecer. Todo pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando estemos en su presencia, ya no habrá absolutamente ningún pecado. Y seremos hechos santos igual que Jesús. Y la Biblia dice que cuando seamos santos, presta atención, también seremos hechos hermosos. Porque Dios nos va a ver con su hermosura. La santidad es la belleza de Dios, ¿sabes? Cuando nos haga santos, nos hará a todos hermosos. ¿Lo crees o no lo crees? Y luego dice Apocalipsis 4:8, dice, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Va a regresar, ¿sabes? La pregunta es, ¿y cómo te va a encontrar? ¿Qué es lo que está impidiendo que tú recibas hoy como Salvador personal a Jesucristo? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué está pasando en tu corazón? Él quiere que vayas al cielo, ¿sabes? Por una simple y sencilla razón, porque Él te ama. Nada más. Dios te ama y ha hecho todo lo posible para que el cielo esté disponible, pero tú tienes que tomar la decisión. Dios no manda absolutamente a nadie al cielo, Dios no manda a nadie al infierno. Tú tomas la decisión a dónde quieres pasar tu eternidad. Estando con Él o separado de Él. Si nunca has puesto su confianza en Jesucristo, mira, quiero preguntarte con valentía, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está impidiendo poner a Jesucristo en el lugar correcto en tu vida? ¿Qué es lo que impide? Él está dispuesto a tomar tu examen. Así que toda tu vida. Él está dispuesto a tomar todos tus pecados. Lo único que tú tienes que hacer es permitirlo. Es lo único que tienes que hacer. ¿Dios te ama? Claro que te ama. Pero la Biblia dice que tus pecados te han separado de Él. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Hay una muerte espiritual. La única manera para reconciliarte es cuando realmente estás aceptando el sacrificio que hizo Jesús. Tú tienes que tomar esa decisión.
Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Tú tienes que bajarte de tu trono y dejar que Cristo sea el que gobierne. Porque ¿sabes qué está pasando a veces en tu vida? Tú sigues gobernando. Tú crees o piensas que Cristo gobierna. Si Cristo gobernara, ¿estarías haciendo las cosas de Él o sigues haciendo las cosas tuyas? No puede haber dos gobernantes, ¿sabes? Pero Dios no va a pelear contigo porque Dios no pelea con nosotros, por eso nos ha dado una libertad. Tú decides abrirle la puerta de tu corazón. Tú tienes que ir con Dios y decirle, Dios, perdóname. He pecado delante de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de estar en tu presencia. Te entrego mi vida. Tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Hazlo. Puedes llegar a tu casa a hacerlo, pero tienes que arrepentirte. Así como Isaías entró en el templo sabiendo que había pecado en su vida, pero Dios conocía el corazón. ¿Qué hizo Isaías? Se arrepintió. Vio realmente al santo de los santos, a ese Dios verdadero en el cual creyó. Es igual. No hay diferencia entre Isaías y nosotros. Tú tienes que entrar a ese lugar santísimo. Tú tienes que pedirle perdón. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos has mostrado la santidad tan grande, Señor, que tú eres, Señor. Ahora entendemos claramente, Padre, por qué los ángeles siempre te alaban cantando, Santo, Santo, Santo. Eres el único Dios, el Dios del universo. Gracias, Padre, porque en esta enseñanza nos haces ver claramente, Dios, cómo estamos delante de ti. Tú más que nadie conoces nuestro corazón. Pon en nuestro corazón las mismas palabras que Isaías puso en el suyo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que Dios use tu vida, que realmente nos dé la oportunidad de compartir su palabra, pidiéndote principalmente por nuestras familias, por nuestros seres queridos que todavía no te conocen, para que tú los enamores. Pero te pedimos, Señor, que seamos un testimonio verdadero, que realmente seamos santificados delante de ti, para que la gente vea a Cristo en nuestras vidas y realmente quiera tomar esa decisión de creer en ti. Gracias por esta enseñanza, gracias por este mensaje. Ahora te pedimos, Señor, que nos guardes y que nos acompañes en todo lo que va el resto del día. En tu nombre, Jesús, y para tu gloria te lo pedimos. Amén.